Ya, entonces vamos a continuar. Fíjense que tenemos aquí una tabla, que es la presión absoluta en bares, y aquí tenemos la presión manométrica, y fíjense, la que se puede medir tenemos aquí 10. Esto lo conocemos como la neumática clásica todavía aquí en Bolivia. Eh, en un 80% jóvenes se trabaja hasta 10 bares máximo para esta parte de aplicaciones de la neumática. Y ya con otras empresas que necesitan mayor presión, ellos ya tienen un rango industrial ampliado, que es a partir de los 10 bares hacia arriba. Eh, Aquí está un poquito más lo que estaba hablando. Los elementos de sistemas neumáticos se suelen concebir para presiones de servicio de 8 hasta 10 bares. Pero no obstante, es recomendable por razones económicas en la práctica. En la práctica se refiere a fines didácticos. Para mí todavía esto es muy elevado porque se puede provocar algún accidente por la salida del vástago de los actuadores, o sea, de los cilindros. Yo particularmente les hago trabajar máximo con unos 4 bares, 5 bares, digamos así, máximo, para que no sufran ningún accidente cuando estamos armando o probando un determinado sistema, con fines didácticos, ¿no? Y bueno, el compresor debería suministrar una presión de 8,5 a 9 bares para poder compensar cualquier fuga en el sistema de distribución. Y eso lo podemos medir. ¿Cómo? Con ese instrumento que es el manómetro, ¿verdad? Esto ustedes ya han hablado en otras materias, ¿no? La absoluta, la relativa. La presión de vacío, ¿con qué instrumento se puede medir? ¿Quién me avisa? ¿Alguien sabe? Puede activar su micrófono. La presión de vacío, ¿se puede medir o no? Hola. Nadie, la presión de vacío. A ver, Google, ¿cómo no van a saber a estas alturas con qué instrumento se puede medir la presión de vacío? A ver, Acuómetro. espero, ¿a quién me responde? Muy bien. Entonces, se puede medir ese valor. Y es muy importante cuando necesitamos generar vacío, por ejemplo, en una ventosa, para que pueda adherirse a algunos materiales, como por ejemplo elementos que quisieras levantar, se puede generar vacío. Y bueno, no olvidar que podemos tener todas esas conversiones. En la anterior clase hemos hablado también ya de todo esto. La ecuación de los gases también es muy importante. Cuando hemos visto ese ejemplito de este de aquí, ¿no ven? Entonces, todo eso es para
seguir hablando de esto, de la composición del aire, tenemos que todavía hacer un tratamiento del aire para un sistema neumático. Entonces, fíjense, mire, el 78% contiene nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de estos otros gases. Esta curva es sumamente importante. Es la humedad del aire atmosférico. Y esta curva se da en varios catálogos. A ver, van a ir viendo también los catálogos en esta parte de aire comprimido. Hasta para hacer proyectos sirve esto. ¿Por qué? Porque no podemos nomás pues emplazar cualquier empresa, cualquier emprendimiento, si lo quieren llamar así, en cualquier territorio de Bolivia. O sea, la humedad no va a ser la misma en el trópico, en los valles o en el altiplano. No va a ser la misma humedad relativa. Tanto equipamiento, millones se ha invertido y un 70% era sistema neumático, electroneumático y PLC en esa empresita de papel bol. ¿Quién sabe dónde está esa empresa que ha dejado de funcionar? ¿Quién me dice? ¿Alguien ha visto en dónde está emplazado o no? En Villa Tunari. Correcto. ¿Y por qué crees que ha dejado de funcionar? Nadie. Porque no ha habido pues un estudio técnico de dónde se debería emplazar ese proyecto. Las láminas de papel que salían y todo se han ido arruinando debido a la humedad excesiva del ambiente. Por lo menos esos ambientes lo hubieran tratado más antes de sacar el producto final con un sistema de aire acondicionado por lo menos, no hubiera pasado nada. Por eso no es meterle nomás. Vuelvo a repetir que les llame a la reflexión. Todavía yo creo que la mayoría está a tiempo de no tomar en cursos de temporada materias que hablan ya de dinero, de proyectos, de gestión de calidad, evaluación del propio proyecto, gestión del propio proyecto que se podría realizar. Porque no van a aprender nada en 2 a 3 semanas. ¿Acaso no les da pena cómo está el país? Estamos esperando que ya acabe estas elecciones y ya tome nuevo rumbo. Necesitamos gente más preparada. Les he comentado, la asesora del Ministerio de Hidrocarburos, una periodista. O sea, tampoco puede, ¿sí o no? O sea, ¿acaso no es dinero de nuestros impuestos y todo lo demás con lo que pagamos esos sueldos? O sea, no, o sea, tiene que pensar eso, no es aprobar por aprobar, ya de una vez saldré, de cualquier cosita voy a buscar trabajo, no es así. No creo que haya venido a quemar sus pestañas tantos años, a aprobar tantas materias para no ganar bien. Si ese es el objetivo, que le vaya bien. Eso ya muchas veces les he repetido.
que de aquí a un tiempo nos encontremos, cómo está ingeniero. Yo siempre le voy a preguntar cómo te está yendo. Y a mí me alegra pues, cuando me dicen en tal lugar, oh, qué bien, qué bien. Pero cuando me dicen, hola Inge, ¿cómo está? ¿Dónde le llevo ahí? De taxista, no, pues. Porque en una simple entrevista uno se da cuenta si ese profesional sabe alguito o no sabe. Después pueden pensar, ¿no? O sea, algunos todavía ahí no, yo tengo mi amigo dirigente o alguien político pesado, hablan así, ¿no? Para las empresas mayormente jóvenes ya no es así, por el desastre que ha ido habiendo. O sea, no es así. Entonces, ese rato no vas a estar ahí de través de operario, te van a meter a la parte de tesorería. Siendo ingeniero, por más que seas mecánico, electromecánico, tienes que saber distintas curvas de precio fijo, precio variable, cómo se va a comportar eso en el tiempo, porque esas materias están en la currícula. O sea, lo que les estoy comentando es para que reflexione usted, todavía está a tiempo. Porque si va a salir así nomás, a mí me da mucha pena de muchos de sus compañeritos que no han hecho caso y no. Si usted ha ido leyendo todo esto, fíjese, tenemos el eje X, que son los gramos por agua en metro cúbico de aire. Y el eje Y es la temperatura en Celsius. Entonces, fíjese, mire, a 20 grados, mire, a 20 grados, vamos cortando todas estas curvas, 25, 50, 100, y donde corta vamos bajando. Entonces, a una humedad del 100%, fíjense, tengo 17,4 gramos por metro cúbico. A 50, tengo 8,7 y a 25, 4,30. Va disminuyendo. A eso es lo que me refería. Cualquier emprendimiento, hasta el lugar de emplazamiento de esa empresita o emprendimiento, se tiene que analizar. O lo último, también han debido escuchar de las piscinas para el litio. Tantos millones y ¿de dónde van a traer agua? O sea, corrupción total, ¿no? O sea, planifican todo eso, emplazan, pero ¿y de dónde van a traer agua? O sea, a eso me refiero. O sea, cuidado que en algún proyecto no esté delimitado cierto parámetro y les esté yendo mal. Fíjese, mire lo que sucede, porque podemos suponer que vamos a comprimir 4 metros cúbicos de aire atmosférico. Vamos a suponer esta temperatura y esta humedad relativa, un promedio, ¿no? 20, un promedio de 50. O sea, ¿qué quiere decir? Que si observamos la gráfica anterior, está de aquí, 20, 50, estamos aquí. Cada metro de cúbico contiene 8,7 gramos de vapor de agua. Y esto lo vamos a comprimir. Los 4 metros cúbicos en 1 metro cúbico. O sea, habrá 4 veces 8,7 gramos. O sea, vamos a tener 34,8 gramos de vapor de agua. O sea, una simple multiplicación, ¿no? Pero si observamos la gráfica de humedad relativa,
una humedad del 100% a 20 grados, quiere decir que solamente podemos tener 17,4 gramos. A ver, eso es verdad, aquí está, mire. Bajando, ahí está, ¿verdad? 17,4. De vapor de agua. Y los 17 gramos de vapor se van a condensar. Y esto es perjudicial, pues, para nosotros. Porque el aire que necesitamos en neumática, no se olvide, seco, limpio y buena presión. En todos los puntos donde necesitemos una derivación. Y no queremos, pues, que se forme agua líquida. Entonces, de ese proyectito anterior, lamentable, yo he ido el año despuésito que pasó la pandemia 2021, 2022, pero despuésito que pasó, ¿qué cosas iba a salvar ya de esa empresa? Todo ya lleno de óxido, ya se estaba corroendo. A mí me daba pena ya ver tantos actuadores, tantas válvulas inservibles. Si esas veces una válvula nomás, digamos, de esa capacidad estaba por rodeando, digamos, los 4.000, 5.000 bolivianos, ahora está pues, el doble. Si con fines didácticos las válvulas que usamos, cada una está alrededor de 100 a 150 dólares, ya ponle a 800 bolivianos. Ahora está el doble, 1.500, 1.700 cada válvula. Todo, millones se ha perdido en esa empresita. Porque se ha emplazado en un lugar donde la humedad relativa es pues grande. Y todo el año. Esto también está sacado de la bibliografía, esto ya fuimos hablando, aquí está con más detalle. El triangulito, ¿quién se acuerda qué es? ¿Alguien me dice? ¿Qué era el triangulito de aquí? Hola. El compresor, Inge. Ya no tiene que dudar, es el compresor. Lo que está después en línea segmentada, ¿qué es? Después del compresor, todo lo que está aquí adentro, ¿qué se llama? ¿Quién se acuerda? El FRL. ¿Y qué hay ahí adentro? Filtro, el regulador de presión y el lubricador para el compresor. No, para el aire. Vas a lubricar el aire que va a entrar. Ya, para que no haya mucha fricción entre las piezas. En sí, el spool o casete que tienen internamente las válvulas, la que se mueve internamente. Ya lo van a ir viendo más adelante. Y después de todo esto ya hemos ido hablando también, ¿no? Aquí está, mire, es lo mínimo que usted como futuro ingeniero mecánico o electromecánico tiene que decir que se coloque. Para que usted tenga, vuelvo a repetir, un aire seco, limpio y buena presión. Mire, hasta antecitos ya tuviéramos que tener un filtrado antes del compresor. El aire sale caliente, tenemos que subenfriar. Aquí todavía hay otro elemento más. Pero aquí está lo básico que tendría que tener. Un subenfriador. Además, eso nos sirve para no tener mucha humedad. Al enfriar vamos a tener menor humedad. Vamos a seguir filtrando. Fíjese, vamos a todavía secar con otro
equipo y lo vamos a tener todo ese aire en un acumulador para que este compresor no esté pues funcionando 24/7. Pero este acumulador, voy a hablar de una vez antes que me olvidé, tiene que ser pues de fábrica. Hace unos 15 años atrás, tal vez un poquito más, tan rápido pasan los años, que de verdad, mire, sigue siendo, o sea, virgen a lo que ha ido creciendo Bolivia esta área. Mire, estoy hablando yo de 15, casi 20 años atrás, tantas empresitas de botellas PET se han ido abriendo, por el reciclaje que existe, hasta que ya otras empresas se las han comprado y todo lo demás. Pero muchos emprendedores, señores, lo vamos a soldar dos turriles, ya, 2 turriles de aceite. La vida no tiene precio. Más bien ese día nadie ha muerto y recién al día siguiente hemos ido. Y ahí, ¿cómo van a comprar? Y nos dicen, no, no hemos comprado. Hasta le habían puesto la mano si alguien va a hacer inspección. Le habían puesto marca Schulz. Y el Schulz solamente fabrica compresores. O sea, ni para mentir que ese acumulador era de fábrica. ¿Quién se los habrá hecho? Ha ido ya la policía, todo lo demás, los vecinos se han alarmado. Tremendo el sonido, pero más bien nadie ha muerto. Entonces, son cosas que pueden suceder. A usted, futuro ingeniero, no quisiera que le pase alguna desgracia con alguna vida humana. Yo soy del área eléctrica también y saben que tengo varios colegas que lamentablemente, cuando ellos han abierto su empresa, por no dar las medidas de seguridad de varios colegas, su empleado ha fallecido. Y hasta ahora siguen pagando las indemnizaciones. Entonces, no es chiste esto. Entonces, mucho ojo con la seguridad. Por eso aquí le estoy colocando lo mínimo que tiene que tener. Jóvenes y señoritas, lo que está aquí entre línea segmentada, donde está la unidad de mantenimiento, todo esto es la unidad de mantenimiento, su simbología. Esta es su simbología, esto o esto de aquí o esto de aquí, su simbología simplificada. Esto también es la unidad de mantenimiento, su símbolo, y aquí está el filtro, el regulador y el lubricador. ¿Ya? Y estamos colocando lo que tendría que estar más antes. Pero ustedes se van a dar cuenta, todavía, a ver, ustedes van a salir yo creo ya al año, el 2026, ya tal vez algunos ya con todo el 2027. Pero la unidad de mantenimiento se van a dar cuenta todavía si van a ir a trabajar en esta área que está directamente a la salida del compresor. Imagínense cómo la vida útil de todos sus equipos se está degradando. Si tendría que durar unos 10, 20 años, se está bajando pues a unos 6, 7 va a bajar. Entonces, usted tiene que sugerir mínimamente con pues un filtrado, un secado. Ya el filtro ya, aunque de menor micra. Si hay platita, coloque un enfriado más aquí ya, no hay otro filtro más. Un post enfriador. Entonces, esto está en la bibliografía y es lo mínimo que se sugiere, pues tiene que ir leyendo. Y ahí está todo lo que tiene que hacer, ahí está, no lo estoy leyendo yo porque se supone que usted está leyendo. Lo que yo estoy haciendo aquí es ampliando todo lo que usted tiene que leer aquí. Mire este otro sistema. Todavía, si hay platita, hay que invertir, mire.
Aquí está lo que les estaba diciendo, mire, un post enfriador. Aquí tenemos la línea del secador y refrigerador de aire. Si hay platita, mire, le podemos poner un filtro de aire, un separador de neblina, un separador de microneblina, le podemos poner un filtro de eliminación de olores, podemos poner un filtro de carbón activado, que eso recién han fabricado hace 2 años, 1 año atrás. Hay todavía más elementos aquí, pero eso es según la economía también. Fíjese la humedad cómo va desapareciendo y todas las impurezas de ese aire que lo estamos tratando. Para tener aquí al final aire comprimido sin impurezas. Fíjense todo lo que se puede colocar, siempre y cuando haya dinerito. Entonces, ustedes tienen que sugerir que se implemente sus equipos, porque no se desilusiona ni nada, o sea, nuestra Pacha más bien ha sido bendecida con tantos recursos naturales. Lo único malo son los gobernantes, mucha corrupción, ¿verdad? Pero las normas siguen avanzando a nivel ingeniería. En eléctrica, por ejemplo, la norma boliviana, la 777, para instalaciones de baja y media tensión, en su documento final, para revisión final, todo, hace 2 años, recién se está aprobando. Pero ya eso se ha empezado a implementar hace unos 5 años atrás. En lo que es redes de computadoras, eso ya se ha implementado hace unos 12 años atrás y se está certificando a varias empresas. Lo mismo, la certificación de una instalación eléctrica va a venir con una norma ISO. Y eso va a circular por toda Bolivia. Para que certifique todas las empresas que manejan aire comprimido, también se está desarrollando la normativa boliviana. Claro que ustedes ya no van a participar de eso, recién van a salir al año o el 2027 a más tardar, yo creo, y eso ya va a estar aprobado para su implementación. Entonces, todas las instalaciones donde haya esta área y hay observaciones, las van a tener que cambiar. Para eso es la normativa y se va a cumplir porque va a estar regida a nivel internacional también, tal como está la norma boliviana que estaba comentando para instalaciones eléctricas. No es que a uno se le ha ocurrido y vamos a implementar esto, no, tiene que regirse a normas también internacionales. Lo que es redes de computadores, lo propio, lo que va a ser instalaciones de gas, eso también ya está normado. Lo que va a ser instalaciones de aire comprimido va a estar normado. Yo no sé si les he comentado a ustedes, tenía un alumnito el año 23 o 24, ya no me acuerdo muy bien. Él, todito de una empresa que está aquí atrásito del mercado campesino, Jalmeco, no sé, algo por ahí es el nombre de esa empresa. Toditita esa instalación se ha migrado a el uso de tubo de aluminio. Porque un sistema de aire comprimido estaba con tubo PVC, imagínense. Más bien la normativa no estaba vigente, lo iban a sancionar mínimamente con unos 100,000 bolivianos al dueño de la empresa y hasta que no paguen iba a poder funcionar su empresa. Entonces ese jovencito me hizo caso, hemos trabajado durante unos 3 meses, pero ingesto no, pero por más que seas mecánico puro,
también tienes que plantear el tablero eléctrico. Porque esto ¿con qué funciona? Con energía. Entonces tienes que plantear. Entonces eso también se ha planteado, me ha hecho caso. Me vi hace unos 4 o 5 meses, pues no me acuerdo si era el 2023 o el 2024, agradecido, jovencito. Yo le dije, no, ¿de qué? O sea, solamente has hecho caso y yo te colaboro para que te vaya bien. Porque se ha quedado a trabajar en esa empresita. Pero todo está ya bajo norma. Entonces, muchos dicen, no, yo me voy al extranjero y todo. Bueno, depende de ustedes, pero este mercado es todavía virgen aquí en Bolivia. Entonces, tienen que migrar. Hay instalaciones que están hasta con acero galvanizado. Enseguida les voy a mostrar lo que sucede ahí. Está pues mal, tienen que migrar a tubo de aluminio. Entonces, no se pueden quejar que no hay trabajo, sobre todo mecánicos, electromecánicos. Pero si no se especializa, si no se pone las pilas en esas matritas, fíjense. Ahí también el jovencito no dominaba muy bien la preparación, la evaluación y la gestión del proyecto. Bueno, como estaba ahí de su tutor, tenía que colaborar. Entonces es para tiempo, no es para un ratito. Porque es en sitio todo lo que se saca para hacer los respectivos costos de ferretería, además. Entonces no es así nomás, un proyecto empieza de cero. Si lo quieres hacer bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos una generación básica de abastecimiento de aire. Vuelvo a repetir, aquí la unidad de aire comprimido directamente a la salida del compresor van a seguir viendo en varias empresitas. Ya, entonces lo que se sugiere, fíjense que también haya en el tubo principal hacia aguas arriba, como se dice, avanzando hacia los demás equipos, que la inclinación vaya de 1 a 2%. Aquí tenemos las purgas para los condensados, que hay que seguir cuidando. Y por eso esa inclinación, para que no quede en el tubo líquido, agua. Entonces, a ver, les voy a mostrarles este videíto. Producción y distribución del aire comprimido. El aire comprimido que se utiliza en los circuitos neumáticos debe estar limpio y seco. Examinemos los tipos que se utilizan para producir aire comprimido. El aire comprimido puede producirse utilizando compresores estacionarios o móviles. Ambos tipos utilizan varios métodos para comprimir el aire a un volumen más pequeño. Los tipos más comunes de compresor son el de émbolo y el de tornillo. El dibujo de la izquierda representa un compresor de émbolo alternativo. Cuando el émbolo se desplaza hacia abajo, se llena el cilindro de aire. Después se eleva comprimiendo el aire. Los compresores que poseen un solo cilindro se denominan de una etapa. Cada giro del compresor produce una embolada de aire comprimido. El compresor de tipo tornillo consiste en dos ejes roscados que están engranados. A medida que giran, transportan el aire desde la entrada al lugar de compresión. Una ventaja de este tipo de compresores es que producen un flujo continuo de aire. En ambos tipos, a medida que el aire se comprime, parte de la energía se concentra en forma de calor en un espacio reducido. Por ello, muchos compresores incluyen un sistema de refrigeración para reducir la temperatura del aire comprimido. Estos dispositivos también pueden utilizarse para reducir la humedad, el aceite y la suciedad contenida en el aire comprimido. Una vez que el aire se ha comprimido y enfriado, se almacena en un depósito. Este depósito realiza las siguientes funciones. Actúa como tampón, amortiguando las fluctuaciones de presión según el consumo de aire. También permite que el compresor solamente funcione cuando se necesite dar presión al depósito.
Otra ventaja es que el depósito proporciona un caudal regular de aire a los circuitos de control. Esto reduce las fluctuaciones de presión ante consumos irregulares. El depósito también ayuda a enfriar el aire comprimido. A medida que el aire se enfría, la humedad se separa del aire y se recoge en el fondo del depósito. El agua que se forma debe purgarse regularmente del depósito. No toda la humedad se elimina en el depósito. Para evitar la corrosión de las válvulas y otros componentes, a menudo se incluye un refrigerador en el circuito. Cuando se diseña e instala un sistema de aire comprimido, la distribución del aire tiene una notable influencia en el rendimiento del sistema. El dimensionado y la distribución de las tuberías son críticos para el funcionamiento económico del sistema. El diseño también debería permitir futuras ampliaciones de la demanda, ya que las modificaciones pueden ser muy costosas. Las derivaciones de la red principal deben entroncar desde arriba para evitar que los arrastres de agua vayan hacia las máquinas. El sistema también debe incluir purgas para poder drenar el agua condensada. El aire atmosférico admitido por el compresor contiene numerosos contaminantes, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. Los equipos y conducciones instalados después del compresor también pueden añadir contaminantes al aire comprimido, tanto bajo la forma de minúsculas partículas metálicas como en forma de polvo, aceite y óxido. Los contaminantes no solo suponen una reducción en el funcionamiento eficaz de los sistemas neumáticos, también podría procedente de las máquinas y de los equipos, para eliminar el óxido y la corrosión presentes tanto en los componentes como en las conducciones. Los posrefrigeradores se emplean para eliminar parte de la humedad, reduciendo la temperatura del aire comprimido. Cuando los contenedores de aire se encuentran ubicados correctamente en zonas frías, también pueden eliminar del sistema parte de la condensación. Una gran cantidad de humedad puede eliminarse incorporando al sistema un desecador de aire. Mediante el empleo de filtros pueden ser de diferentes formas y tamaños. En la entrada del compresor se filtra el aire atmosférico. No obstante, así solo se eliminan las partículas en suspensión de mayor tamaño. La contaminación presente en el aire comprimido se elimina incorporando filtros de conducto en las conducciones neumáticas. Los filtros neumáticos especiales pueden eliminar filtraciones de aceite procedentes del compresor y allí donde se requiere aire en estado puro, respirable o en aplicaciones del sector alimentario, se emplean filtros para eliminar bacterias y demás contaminantes peligrosos. Para mantener la presión neumática del sistema en niveles correctos y seguros, se emplea el regulador de presión, a veces conocido como reductor de presión. De esta forma se garantiza que la fuerza en el cilindro o el par motor en los motores atmosféricos sea constante y correcta. La existencia de fuerzas excesivas podría conllevar tensiones no deseadas en los equipos, reduciendo su vida operativa. Asimismo, la reducción de la presión neumática puede aumentar la eficacia del sistema de aire comprimido al reducir al mínimo el derroche de aire presurizado. Una vez eliminados los contaminantes del aire comprimido, que ya está limpio y seco, puede que sea preciso añadir una cierta cantidad de aceite lubricante. El aceite reduce la fricción y el desgaste en los componentes neumáticos y en las herramientas manuales. Al incorporar un lubricante en el conducto de aire contiguo al equipo, el aceite puede añadirse de forma controlada. Los filtros, los reguladores y los lubricadores pueden instalarse en diferentes combinaciones para adaptarse a las diversas aplicaciones y satisfacer requisitos concretos. De esta forma, se garantiza la calidad del aire comprimido suministrado al usuario. Ahí están FDLs. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes. Ahí es
le estaba hablando, fíjense, estas son válvulas ya desarmadas, pero aquí más o menos ven un carrete y aquí un resorte, otro resorte. Este carrete es el que se mueve de izquierda a derecha, el cual permite el paso del aire hacia una vía u otra vía. Aquí lo propio, pero esto lo van a ver más adelante. A ver, esto es, fíjense, estas son valvulitas ya que su vida útil ya ha fenecido. Fíjense, totalmente sucio, desgastado, porque no se ha hecho un correcto tratamiento del aire comprimido. Y aquí tenemos fines de carrera, mire, aquí está por rodillo. Entonces, lamentablemente, se ha corroído internamente, fíjense, ya no sirve. Neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácones. Ahí está el spool, fíjense, ese es el casetito que cierra, abre vías para que el aire salga de un lugar a otro. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias. Ahí tenemos un sistema muy básico de aire comprimido. Este parece que está un poquito interesante. A ver. La fuerza, el par y la velocidad de los sistemas neumáticos se obtienen a partir de la compresión y presurización de aire generado por un compresor. Son muchos los tipos de compresores empleados para suministrar aire comprimido al sistema de una planta industrial. Los compresores pueden ser desde unidades pequeñas y portátiles hasta grandes compresores industriales que permiten numerosas aplicaciones neumáticas. En camiones, autobuses y trenes, los compresores reciben su energía del propio motor y suministran aire para los frenos y para abrir y cerrar las puertas de acceso. Otros tipos de compresores pueden trasladarse con facilidad de un sitio a otro. Los compresores móviles suministran aire comprimido a martillos neumáticos y demás herramientas empleadas en los sectores de la construcción y de los servicios. Los contenedores de aire comprimido juegan un papel fundamental en los sistemas neumáticos. Principalmente se emplean como depósitos de aire comprimido, lo que facilita el funcionamiento eficaz de los compresores. Han de disponer de la suficiente capacidad para satisfacer las elevadas y fluctuantes demandas de aire comprimido de toda la planta. Los contenedores de aire incorporan dispositivos de seguridad tales como válvulas de alivio de presión, que evitan que se produzcan excesos de presión que amenacen la seguridad. Este de aquí, fíjense, es un acumulador de aire. Hay más grandes, ¿no? Pero fíjense, esto es pues de fábrica. Se compra esto, no se fabrica cada uno lo que desee. Es un acumulador, pero para aire comprimido. ¿Ya? Hay distintos tipos de compresores. Y les voy a dar una pequeña tareita.
en Bolivia, usted, futuro ingeniero, o si se va a otro país también no hay problema. ¿Cuál de estos 4 usted podría proponer como compresor para esa empresa en la cual se va a trabajar con aire comprimido? Uno de émbolo, uno de diafragma, otro de paleta, otro de tornillo. No sé, a ver, ¿cuál opinan ustedes? A ver, ahorita busquen en internet ventajas, desventajas. A ver, le voy a dar 4 minutos por demás. A ver, googleé, le espero. Vuelvo a hacer la pregunta. Usted, futuro ingeniero, si le va a tocar trabajar en una empresita de aire comprimido y tal vez está ya trabajando con este de aquí, el de émbolo, este será el mejor, no. Usted tal vez va a decir, no, pondremos uno de diafragma, otro de paleta, o si no va a proponer tal vez de tornillo. ¿Cuál es el mejorcito de estos 4? El que quiera participar, falta 3 minutos y medio, ya 4. A ver, le espero. Me voy a desconectar del audio.
Ya, ahora sí, hay más de 40 futuros Inges. ¿Quién me responde la pregunta? Puede activar su micrófono y hablar. Hola, hola. ¿Quién me responde? Nadie. Hola, hola. ¿Quién me responde? Inge, buenas tardes. Dale, Ariel, te escuchamos, Ariel. Dale, dale. Con miedo a equivocarme, ¿no dependería mucho del contexto del que trabaja la empresa y del presupuesto que tuviera? Claro, pero no te olvides, a ver, vamos a ir hablando, a ver, no te olvides que al principio la implementación de un sistema neumático es caro, eso ya les he dicho. Ahora supone que hay platita, Ariel, ¿ya? Dale. Lo que he estado leyendo es por calidad y son mejor los rotativos, lo Ya, que es entonces, paleta y tornillo. ¿cuál? Depende, ¿no? O sea, lo que está leyendo creo que es mejor el de tornillo porque te ofrece una Ok, buena calidad de aire para trabajos industriales medianamente pesados. ¿qué más? Ya, yo también estoy de acuerdo, Ariel, muy bien, pero ¿qué más? No también vamos a abusar que haya platita. ¿Por qué más vamos a elegir el compresor de tornillo? A ver, ¿quién quiere colaborar a su compañero? Siga, siga. Ingeniero, buenas tardes. Sería que Dale. son continuos y son silenciosos y llevan un caudal constante de aire y son buenos. Ya, no va a generar carbonilla como otros, ¿no? Como los del pistón, no es muy ruidoso, volumen constante, presión constante, pero algo más falta. A ver, ¿quién me dice? El de tornillo, ya muy bien Juan Carlos, muy bien Ariel, pero algo más falta. Nadie. Les escucho, nadie más. Jóvenes, tiene que ver pues futuro ingeniero. A ver, si va a invertir el empresario, el que tiene plata, siempre les va a decir, ¿y yo qué ganaría? ¿En qué me puede beneficiar? Bueno, usted le dice, este equipo va a beneficiar en que no es ruidoso, no genera carbonilla, volumen constante, presión constante, que eso se necesita para toda la planta. Y además,
el cos-phi, o sea, el factor de potencia, va a ser también mucho más bajo que otros compresores. Y usted a estas alturas sabe qué es el factor de potencia y también se puede medir con el cosfímetro, ¿verdad? Entonces, eso también le tiene que explicar, que es por la potencia activa promedio que va a llegar la factura, pero esto no va a implementar el uso de la demanda de corriente, no se va a elevar, o sea, todo eso usted ya tiene que hablar. Se supone que a estas alturas saben, ¿verdad?, qué es el factor de potencia. Es muy importante, no es meterle nomás por eso. Hace muchos años atrás no había la norma boliviana, ahora ya hay. Si su factor de potencia se va a elevar, va a venir la sanción. En vez de estar ayudando al empresario y todo por bajar costos hasta de la factura de energía eléctrica, cuidado que le hagan penalizar y todo lo demás, porque le van a penalizar económicamente. Entonces ahí van a decir, esto quién ha sugerido, tal persona, listo, chao. Al siguiente mes ya no te apoyan, no, chao, te va a llegar tu memorando. Entonces, jóvenes, a ver si los voy a colocar aquí. Ahí está. Sabe lo que es el factor de potencia. Y si no sabe, por favor, tiene que ir a leer. Porque todos esos aspectos va a entrar, pues, estás solicitando un equipo nuevo. Todos esos aspectos tienen que estar. Y si no está, el culpable va a ser usted. Porque tú eres el ingeniero que ha solicitado ese equipo. Entonces, si no saben correctamente qué es el factor de potencia, es hora de ir a dar una lectura en sus materias respectivas donde ha debido hablar. Porque tiene que haber hablado de esto. ¿Ya? Bueno, se nos fue la hora. Mañana es martes, por favor, alguien me va a escribir. Máximo me escribe de 7 a 7:15 de la mañana para que yo traiga válvulas, fines de carrera, algunos actuadores para que les vaya mostrando mañana. Alguien me escribe al WhatsApp. Listo, vamos a quedar ahí. Se me cuidan, nos vemos mañana. Chao, chao. Mañana es presencial en las 6:23, ¿verdad? ¿O 22?